Estamos trabajando con estándares internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, de esa Agenda 2030 para el Desarrollo, y estamos considerando esa agenda en donde no solamente el gabinete, no solamente los integrantes del cabildo, no solamente el presidente municipal, no solamente el equipo de la administración municipal, esos cerca de 1,800 servidores públicos que formamos el gobierno municipal, estamos comprometidos con estas temáticas, sino que esto lo estamos transmitiendo también a la población, lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones, lo estamos transmitiendo a los jóvenes. Por eso, eso que ustedes ven en pantalla, esta fotografía, no es una fotografía sacada de internet, es una fotografía donde desde el área de juventud se está trabajando con los jóvenes, con los adolescentes, en temas de valores, está trabajándose en temas para construir una ciudad familiarmente sostenible, y va de por medio en esos valores la identidad y el sentido de pertenencia como guadalupenses, y va de por medio el socializar la importancia de la responsabilidad que como individuos y como comunidad tenemos en relación a aportarle de manera positiva al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 para el desarrollo. Mis 45 minutos acordados están a punto de concluir. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Federico, por su participación. Es un tema muy apasionante. Nosotros trabajamos de igual manera, como usted lo mencionaba, tenemos unos índices de control en la gestión del gobierno y lo medimos también por semáforos y hacemos mejoras continuas. Y bueno, los modelos que usted ha logrado implementar allá en su país, en su ciudad, ojalá se puedan repercutir, porque pues en buena hora dan buenos resultados. Muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias. Quedo atento por si hay alguna pregunta o comentario, o me ajusto a la dinámica que se tiene para tal propósito. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, doctor, no tenemos preguntas por aquí ni por el chat. Le agradecemos muchísimo, de verdad, toda su experiencia y la participación que nos ha brindado en este momento. Gracias. Vale. Doctor Rafael, buenas noches, ¿cómo está? Le voy a pedir, por favor, que me regale un espacio pequeñito. Tenemos un poquito corrida la agenda. Ya le doy la entrada a usted, por favor. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Bueno, voy a continuar con la participación en el orden que teníamos en la agenda. Les agradezco muchísimo a todos por la paciencia, el entusiasmo, la participación, todo lo que se está dando desde la sala. Les presento a las estudiantes y contadoras María Camila Olmedo Toribio y Angie Carolina Rodríguez Ocampo, con la ponencia Impacto del proyecto ley que busca regular la revisoría fiscal. Entonces voy a compartir la presentación. Permítanme un segundo, por favor. ¿Ya? Camila me la envió. Les recuerdo, por favor, diligenciar la asistencia que se ha compartido por el chat de la plataforma Teams, para que por favor todos se registren allí. Bueno, ya en contados segundos los dejo con María Camila y con Angie. Gracias. Gracias, perfecto. Buenas noches a todos. Mi nombre es María Camila Olmedo Toribio, soy estudiante de 9º semestre de Contaduría Pública y, bueno, mi nombre es Angie Rodríguez, actualmente también estoy cursando 8º semestre de Contaduría Pública. Bueno, inicialmente nuestro proyecto se llama Impacto del Proyecto Ley de la Revisoría Fiscal.
que se llevó a cabo en julio del presente año, del 2022. Para los que no saben y para los que ya saben, la función de los revisores fiscales única y exclusivamente están a cargo del contador público. Un administrador o alguien que ejerza la carrera de comercio exterior, un ejemplo, no están a cargo pues, de estas funciones de revisor fiscal. Entonces, para que tengan claro que única y exclusivamente es a cargo del contador público. En base a esto, tenemos el objetivo general. ¿Qué queremos como objetivo general? Comparar las diferencias sobre lo que dictamina el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el proyecto de ley que busca regular la revisoría fiscal en base a los estatutos actuales que rigen la profesión. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es compararles lo más importante que va a ser el cambio que ellos quieren hacer. ¿Quién, digamos, que implementó este proyecto de ley? Eso es un grupo de contadores que se tomaron la tarea de verificar el Código de Comercio y algunas otras leyes que asocian a la revisoría fiscal y implementar este proyecto y presentárselo al Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Actualmente el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, ellos tienen unos plazos pues para presentar las propuestas que otros contadores públicos y revisores fiscales hicieron sobre este tema. Más o menos a mediados de noviembre ya el Consejo Técnico debería pues tener unas observaciones frente a este nuevo proyecto de ley. De acuerdo a ese objetivo general, vamos a enfocarnos en 3 objetivos específicos, los cuales consisten primero en comprender la regulación del Código de Comercio que tiene la profesión de la revisoría fiscal. Aclarar por qué en Colombia es el único país que tiene la profesión de revisoría fiscal o, bueno, este concepto. Y definir lo que implica tener la nueva regulación. Para esta investigación nos basamos en estos artículos principales que son los que vienen regulando al revisor fiscal desde la Ley 43 desde 1990. Iniciamos con el pronunciamiento 7 del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el que nos dice o nos define qué es el revisor fiscal y lo define como un órgano de fiscalización de acuerdo a las responsabilidades que tiene el revisor fiscal y a las NAGA, las normas de aseguramiento generalmente aceptadas, en las cuales indica que le corresponde dictaminar los estados financieros y asimismo la integración del control interno. El Código de Comercio, bueno, el artículo 3 del Código de Comercio, que es el que nos habla qué sociedades están obligados a tener revisor fiscal, cuáles son los requisitos que estas sociedades deben cumplir para llegar a tener esta obligación o responsabilidad. El artículo 7 y el artículo 9 del Código de Comercio. El artículo 7 nos indica cuáles son las funciones que tiene el revisor fiscal y el artículo 9 nos refleja el contenido que deben tener los informes que el revisor fiscal debe exponer ante las juntas directivas o las asambleas o juntas de socios. Y el parágrafo 2 del artículo de la ley 13 del artículo 13 de la ley 43 de 1990, que es la que nos dice que el revisor fiscal y el auditor, tanto externo como interno, solamente puede ser regida o desarrollada por un profesional de la contaduría pública. Adicional a esto, en el marco teórico, les voy a explicar un poco sobre el origen que se dio para las funciones del cargo de revisor fiscal. En 1928, más o menos, el país se encontraba en recesión. Entonces, ellos ¿qué querían hacer? Pues a raíz de los años, que las empresas fueran pues auditadas por alguien externo, pues para el tema de evasión de impuestos y demás. En el año 1931 se decretó la ley 58, que entró en vigencia hasta el año 1937, donde regularon las primeras normas de revisoría fiscal. ¿Y a quién se las asociaron? Al contador público y única y exclusivamente a las sociedades anónimas. En la actualidad, en ese año, en ese tiempo, las sociedades anónimas eran las empresas que más abarcaban pues, a nivel nacional en Colombia. Luego, en 1956, bajo el decreto 2373,
empezó la función primitiva al contador. Entonces ya era como usted como contador puede ejercer el cargo de revisor fiscal. Y hacían pues un curso adicional para tener esta función. En este año también, en 1956, se decretó y se creó la Junta Central de Contadores, que hasta la fecha está vigente para nosotros los contadores públicos. En 1971 se decretó el artículo 410, que se reglamentó igual y se redactó el Código de Comercio. El Código de Comercio lo que ejerce son todas las actividades mercantiles y pues en los artículos del 203 al 217 nos habla de los temas de revisoría fiscal y de contaduría pública. Y lo que nos hablaba la compañera de la ley 43 de 1990, que actualmente también está pues regida para el tema de la revisoría fiscal. Es lo que queremos nosotros abarcar con todo este tema, es que actualmente la revisoría fiscal pues no tiene ninguna ley o norma que la establezca y que diga, ustedes tienen que cumplir esto así, 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 porque no lo hay. Lo único que hay es el Código de Comercio de los artículos 207 del 203 al 217. Entonces, hicimos el enfoque cualitativo y pues en lo que nos enfocamos fue en el artículo del proyecto de ley, también un conversatorio que hicieron la Universidad Autónoma de Colombia en Pereira, también pues tuvieron mucho que ver en esto. Como primer resultado, se determina que la revisoría fiscal enfrenta actualmente una serie de incompatibilidades fruto de esa redacción normativa tan antigua. Como les explicaba, como es tan antigua, pues ahorita tenemos el tema de la implementación de las MIP, pues digamos que a veces no se complementa con esas leyes que están tan antiguas. No sé si de pronto ustedes sepan de un caso en particular de Odebrecht, que involucraba a 5 empresas colombianas, donde una de ellas involucraba a Corfi Colombiana. Corfi Colombiana tenía un revisor fiscal que ellos le llamaban interventor, el señor Jorge Pisano, que se suicidó, abro comillas, porque pues según los abogados del señor Pizarro, él no se suicidó, sino fue un asesinato. Entonces, él se suicidó con cianuro el 8 de octubre del 2018, a raíz de que él encontró contratos que tenía Odebrecht, Corfi Colombiana, con la empresa brasileña Odebrecht. Entonces, pues se entiende que no tenía, digamos, ninguna, ¿cómo se dice? Ningún apoyo, ningún respaldo, ni tanto del gobierno, ni como de los temas pues, de revisoría fiscal y de contaduría, porque él era contador público interventor. Entonces, ese es el primer resultado que tenemos. Bueno, es importante entender que el nuevo proyecto de ley lo que busca es que tanto el revisor fiscal como las normas legales estén en una balanza. Lo que decía mi compañera, que el contador, como ejerciendo su rol de revisor fiscal y de auditor, tenga un respaldo legal, ya que las funciones que implica ser revisor fiscal es manejar demasiada información. Como sabemos, nosotros su labor es protegida o es respaldada de alguna forma legalmente al momento de hacer ese tipo de denuncias. La figura del revisor fiscal con el tiempo ha estado orientada y vigilada por unas leyes o normativas muy antiguas como las que les mencionaron al principio. Y esta viene siendo una de las problemáticas que presenta la revisoría fiscal, porque de tantos artículos y tantas normativas que rigen al revisor, no se tiene concretamente definido cuál es la función del revisor, que es el revisor fiscal realmente. Para muchas empresas, y actualmente incluso todavía, el revisor fiscal se convirtió para algunas empresas una obligación sin
¿cómo sería? Sin un valor agregado incluso para algunas. Porque hay que decirlo, y como contadores y entre contadores hay que decirlos, que hay profesionales que ejercen este rol apenas sin la experiencia necesaria o los conocimientos necesarios, y simplemente pues van, firman lo que deben firmar, pero no van más allá de lo que implica esta función tan importante. Complementando lo que dice mi compañera, la función del revisor fiscal dentro de las empresas tampoco les asocian alguna póliza que ellos puedan tener en caso de que algo llegase a salir mal en la revisión de impuestos, en la revisión de cualquier cosa. Ellos no tienen una póliza, o sea, ellos podrían estar pagando dinero o hasta con cárcel por algo que pues seguramente ellos por confianza no evidenciaron, o sí lo evidenciaron pero no dijeron nada. Entonces ninguna de estas cosas se tienen actualmente. Lo que quieren los contadores y el grupo de contadores que generó el proyecto de ley es que se le brinde más seguridad al revisor fiscal y que no sea un cargo porque lo necesito o porque la empresa SAS lo necesita. También el tema de la remuneración, nos hablaban algo de que, sí, digamos, ellos iban y firmaban un contrato, pero si algo pasaba adicional, pues no tenían, digamos, que la plena facultad para decir, mire, esto se aumentó por esto y esto y esto, sino solamente es lo que está estipulado en el contrato. Entonces, como no hay ninguna norma que lo rija específicamente, pues están como volando el tema de los revisores fiscales. Bueno, y no solamente se trata o implica una protección para el revisor fiscal y más beneficios para estos profesionales, sino también que va a ser mucho más rígida también el marco legal sobre los revisores, ¿sí? El peso legal que van a tener va a ser realmente rígido, va a tener castigos con cárcel realmente por los actos ilícitos que puedan cubrir en medio de sus labores. Entonces lo que se busca es que esta profesión pues evolucione realmente, que sea, como se puede decir o llamarse como un ganar-ganar. El revisor cumpla sus funciones y esté protegido. Bueno, este tema de discusión, es que no creo que lo alcancen a ver muy bien ahí. Este tema de discusión es la comparación que les digo que nosotros hicimos de los artículos y o sea, de lo más importante que se quiere vincular en este nuevo proyecto de ley. Entonces nos hace un comparativo al lado derecho, dice Código de Comercio, artículo 207, y nos hacen 4 pues énfasis. El primero es cerciorarse de que las operaciones se prescriban según lo que establece la Junta Directiva. ¿Qué se quiere con el nuevo proyecto de ley? Verificar que las operaciones se ajusten a las prescripciones legales de los máximos órganos de dirección. La segunda es velar que se lleven regularmente la contabilidad y las actas de reuniones, conservándolos objetivamente. Y en el proyecto de ley es revisar que la contabilidad y las actas de reuniones se lleven conforme a las normas técnicas vigentes en Colombia. El tercero es autorizar con firma cualquier balance con su dictamen correspondiente, y en el nuevo documento, auditoría a los estados financieros de acuerdo a las mías. Si ustedes me escuchan o en la imagen, lo que se quiere acá es implementar en el nuevo proyecto de ley es la nueva norma legal, el tema de las NIF, el tema de las NIAS y todos los temas que tenemos actuales que pues en revisoría fiscal no están asociados. Conclusiones. En conclusiones, tras las implicaciones positivas, se fortalecerán las estructuras en el marco legal de la revisoría fiscal. Entonces nosotros vemos que aquí, lo que vemos acá es que pues va a ser algo positivo para los contadores públicos como nosotros, que estamos prontos a graduarnos, y es que vamos a tener, si lo aprueban, una ley o algo que nos acoge, que realmente pues podamos utilizar en un futuro. Segunda conclusión, cuando les leí los objetivos generales, mencionamos el por qué íbamos a identificar por qué Colombia era el único país que tenía un modelo de revisoría fiscal, lo cual es
totalmente falso. Realmente el nombre en Colombia sí es revisor fiscal, pero en otros países, bueno, hablando de países hispanos, también existe el modelo, pero tiene un nombre totalmente diferente. Se conoce como comisario de las cuentas, o en países como Argentina, en Perú se conoce como Consejo de Inspectores de Cuentas, y en Chile se conoce como inspectores de cuentas. En países como Perú, el consejo excluye totalmente al rol del contador. El contador no mete las manos o no emite opiniones sobre esta labor en ese país. En países como Chile, el inspector de cuentas, de hecho, allá puede ser el mismo contador, puede ser el mismo revisor, el mismo auditor, y también puede ser el mismo accionista o representante legal de la compañía, lo cual aquí en Colombia es totalmente imposible que se realice porque va contra el código de ética que nosotros manejamos, ya que sería algo, ¿me olvidó el nombre? No olvidó la palabra, pero... Bueno, el caso es que no sé, eso aquí en Colombia no se puede hacer. Otra de las conclusiones, creo que me tocaron las conclusiones positivas. La otra positiva es las estructuras de los órganos de control. Entonces, a raíz de este nuevo proyecto, se van a imponer nuevas normas que realmente sobrecaigan en el revisor fiscal en caso de hacer fraude, en caso de no dar fe pública conscientemente, ¿sí? Porque como ustedes saben, el contador público y el revisor fiscal ante el Estado es una fe pública, porque la DIAN no va a venir a revisarle a usted todo el tema contable todo el tiempo, ¿sí? Entonces, a raíz de eso, pues se genera la figura del revisor fiscal. Y por último, bueno, conocer el documento de proyecto de ley que busca regular la revisoría fiscal es de vital importancia. Actualmente que a la fecha el Consejo Técnico de Contaduría Pública está en proceso de aprobación, o sea, solamente está el proyecto presentado, pero pues no se ha aprobado. Sí se ha contado con distintas opiniones para la mejora de esta presentación de proyectos, porque de hecho una de las quejas que se ha tenido del proyecto de ley es que no hay una buena argumentación de motivos porque se está implementando este proyecto. Pero pues sí se dice que es de vital importancia porque realmente este proyecto definiría de una vez por todas qué es el revisor fiscal y cuáles son los roles que este realmente debe tener, y no ir dejando atrás todas estas normas antiguas que lo que hacen es volver un poco obsoleta y contradictorio el rol del revisor fiscal. Muchas gracias. Gracias, Ángel y Camila. Realmente un tema muy importante, un tema que nos, digamos, nos interesa a todos, perdón, por observar hasta dónde podemos llegar con nuestra profesión, y definitivamente el rol que tenemos es muy importante en la verificación de todos los asuntos. Voy a compartirles les voy a presentar a la estudiante contador Ligia Marcela Hernández con un tema también importante: análisis de afectaciones económicas del impuesto a la ganancia ocasional en la persona natural en Colombia. Es un tema que todos de una u otra manera en algún momento necesitamos abarcar, o necesitamos solucionar, o necesitamos asesorar a algunas de las empresas o personas con las que compartimos. Permítanme, por favor, ya les comparto la información. Bien, los dejo con Ligia.
Listo. Buenas noches, gracias, profe. Bueno, como decía la profesora, esto es un tema que nos compete a todos, no solo a los profesionales del área contable, sino pues a todos como seres humanos. Entonces, bueno, mi nombre es Ligia Hernández, soy estudiante de 9º semestre de Contaduría Pública y la noche de hoy vengo a hablarles de la ganancia ocasional en persona natural. En este momento, en esta ocasión, lo vamos a enfocar en las herencias y legados, porque como ya sabemos, pues el impuesto a la ganancia ocasional abarca varias cosas. Entonces, vamos a iniciar identificando qué abarca esta ganancia ocasional, qué abarca este impuesto. Y entre ellos encontramos la enajenación de bienes que hagan parte del activo fijo. En este caso sería cuando tenemos un activo fijo por 2 o más años y lo vendemos, el resultado entre la compra y el monto en el que lo vendí sería mi ganancia ocasional y sobre esta es que debería pagar dicho impuesto. Tenemos las utilidades originadas en la liquidación de sociedades, lo proveniente de herencias, legados y donaciones, lo cual está estipulado en el artículo 302 y 303 del Estatuto Tributario. También tenemos los ingresos por loterías, premios, rifas, los premios en títulos de capitalización, premios por concepto de apuestas y concursos hípicos o cánicos. Entonces, como ya les decía hace un momento, los artículos que competen este impuesto de ganancia ocasional en cuanto a herencias y legados es el artículo 302 y el 303 del Estatuto Tributario, en el cual en el 302 pues encontramos que se encuentra estipulado lo que decimos y en el 303 me indica cuál sería esa base que yo debo tomar para calcular dicho impuesto, que en este caso pues sería el monto total que tuvo al 31 de diciembre del año anterior. Bueno, es importante identificar que las herencias o los ingresos por herencias no van a afectar mi monto de ingresos en mi declaración de renta. Antes de esto, les aclaro que, bueno, la ganancia ocasional es un impuesto complementario de la renta o la declaración de renta y por ende, este se presenta en el formulario 110 o 210, según establezca pues persona natural o jurídica. Entonces, como les decía, estas herencias no van a ingresar directamente en mis ingresos en el momento que yo haga mi declaración de renta, sino que va a aumentar mi patrimonio. ¿En qué me lleva esto a consecuencia? Pues si esta herencia que yo recibo suma mi patrimonio y debido a esto el tope me lleva a declarar renta, pues estoy obligado tanto a declararlo en mi patrimonio como a estipularlo en la casilla de ganancia ocasional según corresponde. ¿Cómo surge esta investigación? Bueno, el planteamiento de este problema es porque en ocasiones recibimos herencias, creo que es una de las actividades más comunes en Colombia y no sabemos qué hacer. Sencillamente no sabemos si por recibir 20 millones de herencias ya debo declarar, debo llamar a la DIAN, debo contratar un contador o realmente qué debo hacer. Entonces, esto surge de un caso real. Como estudiante del área contable, asesoré a una persona que recibió una herencia mínima y debido a esto me di cuenta que es algo que surge o son dudas que surgen en todos, tanto en el área profesional como persona natural. Entonces, nace de poder o querer explicarles, mostrarles realmente cómo funciona la liquidación y presentación de esta ganancia ocasional en caso pues que nos competa en algún momento. Para esto se anclan unos objetivos, un objetivo general que sería identificar la manera más práctica de cuándo debemos declarar este impuesto. O sea, realmente recibo mi herencia, pero ¿cuándo lo debo declarar? Y debido a esto desplegamos objetivos específicos, que sería definir las clasificaciones de este impuesto de ganancia ocasional, indagar sobre el cálculo de las mismas y asimismo identificar las regulaciones del impuesto a la ganancia ocasional. Tenemos 2 preguntas orientadoras de reflexión. La primera es ¿por qué muchas personas incurren en infracciones tributarias generadas por las llamadas ganancias ocasionales? Es un impuesto que quizás escuchamos y que si no lo presentamos igual tiene sanciones. Y el otro sería, ¿en todo tipo de herencia se debe liquidar el impuesto de ganancia ocasional? ¿Qué dicen ustedes? ¿En todo tipo de herencia lo debemos presentar? ¿De qué depende? Muy bien, allá vamos. Entonces,
Vamos a dejar claro, como ya decíamos, que todo lo que yo reciba como herencia, pues no hace parte de mi monto de ingresos. Yo no lo voy a llevar a mi casilla de ingresos, así sea que lo reciba en efectivo o en bienes muebles e inmuebles. Esto va directamente al patrimonio. ¿Listo? Eso ya lo dejamos claro. Y por otro lado, vamos a dejar también en tela de juicio las exentas que tienen la ganancia ocasional, porque pues esto se divide en dos temas. Uno son los herederos o legatarios, que son por ley. Estas personas que son herederos por ley es cuando la herencia se encuentra, un ejemplo, a nombre de los padres. Dichos padres fallecen y a sus hijos por ley les corresponde una parte de esta herencia. ¿Sí? Y las personas que no son herederos legalmente, que sería, no sé, un hermano de estos padres, que en el testamento lo dejaron, ya esto no es por ley, es porque lo dejaron en testamento como tal antes de fallecer. Aclaro que estas exentas solo aplican en el momento en que sea fallecido. Si no es fallecido, pues no aplica. Para esto se toman los porcentajes, bueno, tanto los UVTs, que es la unidad de valor tributario, para saber qué monto es el que está exento, y adicional a esto, dependiendo de en qué parte se clasifica, es el porcentaje de cuánto debo pagar como impuesto de esta ganancia ocasional. Vamos a tomar como ejemplo los dos primeros. En el primer punto tenemos una vivienda urbana de propiedad del causante, o sea, la persona que fallece, y en este caso el exento es de 7.700 VTs. El caso que traemos a comparación es en los años 2013 y 2014. Entonces, lo que hacemos es que tomamos el valor de la VT correspondiente a cada año, lo multiplicamos por estas VTs que están exentas y ahí sabríamos cuál es el valor que no generaría ganancia ocasional. Un ejemplo más claro sería, no sé, estos padres que fallecen dejan una vivienda que vale 200 millones de pesos en una zona urbana. Y esto va a un solo hijo. En esta ocasión, esos 200 millones de pesos pasan a ser parte del patrimonio de este hijo. Por ende, ya tiene que declarar porque pasa el tope. Debe presentar su declaración de renta como persona natural. Debe publicar que tiene 200 millones como patrimonio, pero adicional a esto debe sacar el cálculo de si es exenta o no. En este caso, este monto de los 200 millones que sería esa vivienda va al renglón de la casilla donde tenemos la ganancia ocasional exenta. Pero si la vivienda costara 300 millones de pesos, lo único que él podría llevar como exento en esta ganancia ocasional son los 206 millones de pesos, que sería el equivalente a los 7.700 VTs. Y en la otra casilla, que es la ganancia ocasional que voy a grabar, que le voy a sacar el porcentaje a la cual le voy a pagar impuesto, serían pues, no sé, los 93 alguito millones que completarían estos 300 millones de pesos. Aquí hay una regla y es que esta exenta no aplica en casas quintas o en fincas de recreo. Es decir, que si esta finca que me están dejando estos padres que fallecen es una casa quinta, es una finca de recreo y vale 200 millones, pues yo tendré que pagar, declarar, liquidar y pagar el impuesto de ganancia ocasional por los 200 millones de pesos total. Cabe aclarar un tema súper importante. En ese tema de las ganancias ocasionales, pues se reciben muchas cosas, ¿no? En las herencias podemos tener bienes muebles, bienes inmuebles, dinero, ropas, libros. Es súper importante saber que para cada una hay una clasificación. Así como tenemos 7.700 VTs exentos en la vivienda urbana, pues hay otro monto que está exento para los libros, para la ropa, para si es dinero como tal, si son títulos, valores y demás. Entonces, cada vez que recibamos una herencia o en el caso que nos corresponda, lo primero que tenemos que hacer es clasificarla. ¿Qué tipo de herencia estoy recibiendo? Para poder asimismo saber qué monto está exento y sobre qué monto es que yo voy a pagar dicho impuesto. Esa es la parte que les hablaba hace un momento, que pues todo se clasifica. Y aquí tenemos un caso específico y es, ¿qué pasa si la herencia es repartida en vida? Es decir, estos padres no fallecen, pero en vida deciden pasarle a su hijo la vivienda. En este caso no hay excepciones, o sea, no hay un monto exento para este caso. Si los padres le pasan en vida la herencia a su hijo, o sea, esta casa de los 200 millones, él va a tener que declarar, liquidar y pagar el impuesto a ganancia ocasional por el monto total de la vivienda. ¿Dónde encontramos este monto? En el predial
que fue emitido en el año anterior, que sería el valor hasta 31 de diciembre del mismo. Y como les indicaba, pues este impuesto de ganancia ocasional es complementario a la declaración de renta, al impuesto de renta, y lo vamos a clasificar exactamente en la casilla 83 o 84. Aquí era donde les decía, entonces, en la casilla 81 encontramos para poder relacionar si tenemos ganancia por herencia, ganancia ocasional por herencia en el exterior. Es decir, si esta casa que me dejan estos padres no es en Colombia, sino en Panamá, Venezuela, no sé dónde será, va ahí como ganancia ocasional de herencia en el exterior. Volviendo al ejemplo de la vivienda que valía los 300 millones. Esos 206 millones que tenemos como exenta, los entramos a ubicar en la casilla 83. ¿Por qué? Porque esto no me va a calcular ningún monto para el impuesto que yo voy a pagar. Y los 93 y alguito son los que irían en la casilla 84. Que estos son realmente la base gravable de este impuesto de ganancia ocasional que debo pagar. Para finalizar, quisimos hacer un comparativo entre las tarifas del impuesto de ganancia ocasional que tenemos en el momento y lo que nos trae el nuevo proyecto de reforma tributaria que se está cocinando en este momento. Entonces, como podemos ver, actualmente se paga un 10% de ganancia ocasional para bienes, otro 10% para utilidad por producto de venta de un bien, 20% para los juegos de azar y 20% en la tarifa que aplica en casos de lotería. Lo que nos indica el nuevo proyecto es que quieren hacer una sola cédula donde sea del 0 al 39% y en donde la herencia, donaciones y enajenaciones, que es el tema que estamos tocando, pasaría de un 10% a un 15%. Y las rifas y loterías pasarían de un 20% a un 35%. Las últimas noticias que vi es que la cédula del 0 a 39 posiblemente no va en esta nueva reforma. Pero pues conociendo nuestro Congreso, posiblemente la siguiente semana otra vez. Entonces, la investigación sigue abierta. Al momento tenemos claro que esto va a aumentar claramente y que tenemos que tener específicamente las tarifas en nuestra cabeza porque pues ninguno está exento de que el día de mañana pues nos llegue una herencia. Eso es todo, chicos. ¿Alguna duda, preguntas? Se entiende que una vez transferido que ya no se convertirá en una ganancia ocasional, sino en este caso hace parte del patrimonio, ¿cierto? La ganancia ocasional es recibir este bien como herencia. Pero ya empieza a aclarar. Claro, en el momento que yo recibo este bien como ganancia ocasional, pasa a ser parte de mi patrimonio y de ahí en adelante en los siguientes años hasta que yo lo venda, este va a seguir siendo mi patrimonio y se va a ir aumentando según corresponde. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, chicos, gracias. Buenas noches. Bien, pues es un tema muy interesante y como Ligia dice, no estamos exentos de recibir alguna herencia. Bueno, quiero darle la bienvenida. ¿Estamos viendo la pantalla? Sí. Quiero darle la bienvenida al doctor Rafael Cepeda y darle las gracias por acompañarnos en este momento. Es muy importante el tema que nos trae a colación y todas las personas que estamos aquí en el escenario y todos los que están allá detrás de cámaras van a trabajar y van a entender lo importante que es ese tema de la ética en la profesión y todo lo que nos trae el doctor Rafael Cepeda. Es filósofo egresado de la Universidad Libre, tiene un magíster en filosofía latinoamericana, trabajó en la Universidad Santo Tomás, tiene un magíster en filosofía del derecho y teoría jurídica, es candidato a doctor de la Universidad Santo Tomás, ha trabajado como ponente de 33 artículos de investigación, publicados 6 de ellos internacionales, 3 de ellos en revistas indexadas. Es docente universitario de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, entidad pública de educación superior, de la Facultad de Mecatrónica. Tiene 18 años de experiencia docente y los dejo para que él participe. Doctor, todos reconocemos el nombre largo de la institución, pero quiero que usted por favor presente su institución. Bienvenido. Bien, buenas noches a todos ustedes. ¿Me escuchan bien?
Sí, señor, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, de parte de, les traigo unas excelentes noticias a todos ustedes allá. Hemos seguido el Congreso a través de nuestra institución, las diferentes autoridades que hacen parte de nuestra institución también, decano, vicerrectoría académica, vicerrectoría de investigaciones, rectoría y así sucesivamente nos han venido acompañando. De hecho, en estos momentos estamos con el grupo de Facultad de Ingeniería de Sistemas, como se pueden percatar, ¿sí? Que nos han, Hola, los muchas hemos venido gracias. acompañando. ¿Sí? Los hemos venido siguiendo en el espacio, ahí ya ven la alegría con que nosotros hemos seguido el evento y eso que se ha ido una parte porque por razones de seguridad, este espacio, estamos en la sede de Kennedy, pues no se favorece estar después de 9 de la noche, pero aquí nos quedamos la mayoría con el ánimo de acompañarles y con el ánimo de llegar a feliz término. Primero, pues agradecerles esa parte, agradecerles a la invitación, a todos ustedes por habernos abierto las puertas hace un año para presentar nuestros avances de investigación y volvernos a abrir nuevamente en este año. Habíamos estado un poco tristes porque no había llegado la carta. Finalmente llegó, entonces la alegría con la que hoy pues recibimos y por eso mostramos nuestros estudiantes y las personas que nos acompañan. Yo soy Rafael Cepeda, soy docente de la Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, es una institución pública de educación superior, adscrito en mi persona a la Facultad de Mecatrónica y quien las acompaña, que seguramente ya la ven en pantalla, la profe Jacqueline Prieto, que es de la misma institución, pero de la Facultad de Sistemas. Hemos traído una disertación, entendemos que por la hora ya los cogemos cansados, ya de alguna manera están agotados, entonces queremos es más invitarles a una reflexión frente a los elementos de la formación humana, más a la formación profesional, más la formación tecnológica. Nos han vendido una falsedad. Voy a proceder a compartir pantalla. Bueno, mi profe Jacqueline, le cedo el uso de la palabra para que su merced pues también se presente, mientras yo voy compartiendo pantalla. Listo. Muy buenas noches para todos los que nos siguen el día de hoy. Igual a la Remington por la invitación, muy contenta de acompañar a mi secuaz colega, compañero de batalla académica, quien con él comparto casi ya 3 años de esta hermosa labor. Formo parte, como decías, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, ETIC, Institución de Educación Superior, pública además. Muy contenta con las dinámicas que se dieron el día de hoy. Como dijo el profe, ya le cedo la palabra para poderlos invitar a la red. Nosotros también formamos parte de la red de investigación y qué rico que nuestros estudiantes nos están acompañando para que logren percibir eso que ustedes dijeron al inicio de por qué es importante que nuestros estudiantes también sean ponentes y conferencistas en estos eventos nacionales e internacionales. Sin más, entonces los dejo desde la Facultad de Sistemas, les voy a acompañar mientras el profe hace la disertación y en un momento entonces haré unas apreciaciones. Bienvenidos, muchísimas gracias. Adelante. No, al contrario, agradecimientos para ustedes. Nos hemos distribuido sabiamente la presentación de esa manera. Mi persona va a hacer la exposición y la profe Jacqueline va a contestar las inquietudes o preguntas que puedan surgir. Yo observo en las pantallas internas que estamos viendo bien y nos escuchamos bien, pero no sé si en el auditorio me escuchan y me ven bien. Perfecto. Sí, señor. Aquí todavía tenemos público que lo está escuchando y todos los que están acompañándonos desde la red. Bienvenidos. Bueno, qué bueno. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que se han quedado a escucharnos estos pequeños análisis. Tal como lo hemos visto, nuestra titulación, o más bien el título de nuestra presentación, es la distinción entre el desarrollo laboral humano y el proceso productivo sistémico empresarial. ¿Por qué hemos querido enfatizar en eso? Porque nos han vendido 3 falsedades, que es lo que nosotros hemos querido venir a exponerles. La primera de ellas, que existe una mal llamada inteligencia artificial. Hay que empezar a definir qué significa inteligencia y qué puede ser artificial. Inteligencia es todo aquel proceso cognitivo que genera un tipo de resultados dependiendo de un tipo de datos frente a un tipo de resultados. Es decir, cuando yo tengo unas ciertas vivencias, recopilo una cierta información del medio o del mundo, procedo a ejecutar y a accionar dependiendo de ese mundo que me rodea. Eso es lo que nosotros entendemos por inteligencia. Eso no lo puede hacer la máquina. La máquina lo que hace es un procesador a través de una serie de variables y componentes que, por muy variado que nosotros conozcamos, no tiene la capacidad para tomar decisiones que no han sido previamente concebidas. Es decir, el ser humano tiene la posibilidad de crear cosas que todavía
todavía no existen, como por ejemplo un computador, por ejemplo un celular, por ejemplo cosas que no existían hace 200 o 300 años. Por ejemplo, tuvimos la capacidad para canalizar la electricidad, tenemos la capacidad para interpretar cómo funciona el mundo animal y ponerlo en distribución al mundo, digamos, a la vida social, a la vida humana. Eso no significa que eso lo puede hacer la máquina. La máquina lo que hace es un proceso repetitivo de expresión algorítmica, donde por mucha variable que se le introduzca, finalmente siempre es una variable compleja. Es decir, es una variable que se repite, es una variable que es un proceso que se vuelve cíclico, mientras que la creatividad y la inteligencia no es un proceso cíclico, es un proceso disformante, lo estoy diciendo correctamente, es un proceso disformante porque siempre varía el concepto primario. En ese orden de ideas, entonces, caemos en dos premisas. La primera de ellas, que entonces, en algún momento, antes de la pandemia, se nos vendía el concepto de que la educación podía ser reemplazada a través de los medios virtuales. No por favorecer la pandemia, pero la pandemia nos mostró que se necesita el factor humano. Se necesita el profesor, se necesita la academia, se necesita el instructor, se necesita el que tenga el saber. No es suficiente con que la red tenga la base de datos para que la persona pueda acceder a ella. Se necesita el guía que oriente esas bases de datos para que se pueda entrar en esa percepción. La otra percepción, que es la antisistémica, que nos hace recordar los movimientos del siglo XVI y XVII, donde entonces atacaba la tecnología como elemento que era necesario reducir porque estaba desplazando al ser humano en su potencialidad económica, en su potencialidad productiva. En ese orden de ideas se nos vende el concepto, que es el que ustedes ven aquí en el lado izquierdo, de que si no hubiese desarrollo tecnológico, los seres humanos podríamos recuperar nuestra humanidad. Eso sería tan absurdo como pretender de que es más fácil poner un clavo o hacer una casa con una piedra que con un martillo. La tecnología es una herramienta, lo que no podemos es confundir la herramienta con el uso que se le está dando a la misma, ¿cierto? O sea, la herramienta, los compañeros de derecho que seguramente nos acompañan en el sala, entienden muy bien que una cosa es que el martillo sirva para martillar y otra cosa es que alguien lo coja para golpear a un compañero. Son dos usos totalmente distintos. Una cosa es la herramienta como martillo y otra cosa es el uso que se le está dando a la misma. En ese orden de ideas siempre vamos a encontrar dentro de estos factores no solo diferenciales, sino además de esos resaltadores de los elementos positivos, negativos y positivos del mismo. Y eso es lo que nosotros queremos entrar a analizar en la presente disertación. Primero, pues como lo hemos planteado, el desarrollo tecnológico pues ha venido mostrando ciertos avances y en ese sentido pues hemos logrado que digamos, la complejidad de la vida frente a ciertos tipos de procesos, por ejemplo el desplazamiento, yo me encuentro en la localidad de Kenia en estos momentos, entiendo que ustedes se encuentran en la zona norte, podamos conectarnos en forma inmediata. Explica que en el Tintal. Claro, estamos en el Tintal, estamos en Kenia, podemos desplazarnos en forma inmediata, podemos contactarnos, podemos comunicarnos, podemos interrelacionar estando en dos distancias distintas, en dos elementos distintos. En ese orden de ideas ya no necesitamos, como lo necesitábamos en el pasado, generar procesos de desplazamiento físico para poder interactuar, digamos, en este tipo de presentaciones. Inclusive en muchos, el solo hecho que podamos contactarnos, así sea vía telefónica, con un familiar, con un compañero, con las personas llegadas a nosotros dentro de nuestro trabajo, es un elemento que más mostraría los elementos de tecnología. Lo que hemos venido evidenciando es que lo que se ha confundido es el uso que le hemos venido haciendo a la tecnología, porque nos hemos venido volviendo secuestrados de ese elemento tecnológico, que es lo que nosotros queremos venir aquí a desarrollar. La persona comenzó como la facilitación del medio para que digamos, su quehacer diario se le volviera más sencillo, pudiera pagar servicios sin necesidad de ir al banco, pudiera contarse con otros sin necesidad de desplazarse, pudiera efectuar procedimientos sin necesidad de estar en forma presencial, ¿cierto? Y eso que debería ser una simplificación de su forma de vida, terminó volviéndose en la forma de complejización de la forma de vida, porque entonces el individuo se aisló de la sociedad, no tiene interacción con terceros y además de eso se la pasa encerrado en un computador. Ese es el problema que nosotros evidenciamos. Eso no significa que haya que eliminar el elemento tecnológico. Lo que hay es que saberlo distribuir y saberlo actuar. Pongo algunos ejemplos para que de pronto resulte un poco más ejemplarizante. En recientes días atrás, mi mascota tenía diferentes cuestiones. Ella siempre que hacemos el programa de la tertulia, que por cierto quedan siempre invitados a participar, ella le gusta mostrarse y escuchar a las personas, interactuar con ellas. Así sea solamente en la sola representación de observar quién es la persona que lo está mirando. Habemos aprendido desde que ella está que como cualquier niño chiquito, cuando se saca, no se puede estar concentrado en el celular. Anteriormente yo salía con el celular digamos, a recorrer el parque y me la pasaba concentrado en el celular,
¿cierto? O sea, desplazaba la actividad que hacía en la casa al parque con el aparato, con la tablet o el celular. Lo que empezamos fue que como el perro se podía perder, pues entonces tocaba dejar el celular en la casa para estar concentrados del perro. Y eso evidencia otro tipo de interacción que hemos perdido por el uso de la herramienta tecnológica. ¿Dónde radica el problema? En que nosotros no hemos sabido distribuir o administrar el uso que real estamos haciendo de esa herramienta. El problema no es la herramienta, que es lo que queremos nosotros aquí enfatizar. El problema es el uso real que le estamos haciendo a la herramienta. Cuando su merced necesita comunicarse con una persona que está a 2 o 3 metros suyo o que está a 10, 20 metros suyo a través de una tablet, significa que usted está haciendo un mal uso de ese tipo de herramientas porque para eso está la comunicación humana. Se entiende que si yo tengo que comunicarme con alguien que está al otro lado de la ciudad, como en este caso, en diferencias pequeñas, porcentuales, es decir, necesito comunicarme instantáneamente para que al otro lado me entiendan o me sigan lo que yo estoy diciendo, pues entonces entendería que aquí la herramienta y el uso se está haciendo de forma apropiada. Pero si yo necesito comunicarme con alguno de mis estudiantes que está aquí alrededor y necesito mandarle un mensaje de texto, lo que estoy haciendo es generando un aislamiento a pesar de que lo tengo cerca. Y ese fenómeno no es un fenómeno de la tecnología, es un fenómeno de la psicología. Y por esa razón, pues entonces la profe Jacqueline nos ha venido acompañando en esta área de la investigación. Lo que nosotros acá queremos mostrar es que desarrollo humano no significa desarrollo tecnológico. Yo puedo, cuando una persona llega a ciertos niveles de edad, entiende que no necesariamente para tener un nivel de vida toca tener un iPhone, porque es lo que nos han vendido, que una persona que se inserta en la tecnología es porque tiene acceso a la misma, ¿cierto? Y porque tiene acceso a la misma puede tener ciertos elementos que le resultan importantes frente al desarrollo. Esa es la primera falacia que nosotros queremos aquí manifestar, denunciar y, si es el caso, pues empezar a deconstruir en las formas en que las han construido. La persona, el ser humano, como ser humano, no necesita la tecnología para desarrollarse. La tecnología necesita del ser humano, no el ser humano de la tecnología. Son dos elementos distintos. Es decir, la tecnología sin el ser humano no puede existir. En una de las interpretaciones que a la gente le encanta ver, por ejemplo, cuando aparece la película Terminator y demás, es suponer que la tecnología podrá llegar a tener conciencia de sí misma y podrá autogenerarse y procrearse. Esa, aunque sea una fantasía, ya hoy en día se está haciendo, pero la tecnología, aunque se pueda crear y procrear, no significa que pueda desarrollarse, que son dos cosas distintas. Eso lo hace el ser humano porque es variable, porque es arbitrario, porque es autónomo, porque es independiente y no depende de las variables formales. Pongamos un ejemplo muy sencillo. Yo tengo aquí varios estudiantes en mi salón de clase y aunque le explico la misma clase a todo el grupo, cada uno interpreta de forma distinta porque sus saberes, sus condiciones de conocimiento no necesariamente le van a llevar a la misma conclusión que yo llegué. Todos pueden entender la temática que yo estoy explicando, todos pueden llegar a la misma interpretación que yo estoy haciendo, pero no todos van a concluir lo mismo que yo concluyo, por la simple razón de que ellos van a llegar a sus conclusiones dependiendo de sus saberes previos de vida. Es decir, el desarrollo independiente que han desarrollado ellos en su formación, sin importar si llevan 10, 15, 30 o 50 años de vida, les permite llegar a conclusiones distintas a las que yo llego, a pesar de que yo esté explicando la misma clase. Por su parte, el desarrollo tecnológico sí depende de las variables que tiene el humano. Recientemente a la profe Jacqueline la sometieron a una operación de rodilla. Y en ese orden de ideas uno podría suponer que entonces, claro, la profe Jacqueline necesitó la tecnología porque sin la tecnología de pronto esa operación hubiese tenido que amputarle la pierna, o hubiese tenido que dejarla perder, o hubiese tenido que andar en silla de ruedas, o hubiese tenido que andar en caminador y así sucesivamente. Esa es otra falacia, porque quien necesitaba la operación es un ser humano. Difícilmente cuando la misma pasa en el elemento tecnológico nosotros generamos la operación. Recientemente, para poner el símil contrario, todos aquí ha sido de vulgar conocimiento que se me dañó el celular. Estábamos en una presentación en la Universidad de Santander y cuando llegamos acá a Bogotá metí toda la ropa sucia a la lavadora y entre ellas se cayó el celular. Al mojarse, el celular perdió sus funciones. Entonces, cuando quise recuperarlo, me dijeron sale más barato comprarlo nuevo. Eso no hubiese sido posible si hubiese pasado lo mismo, por ejemplo, con la profe Jacqueline. Entonces, la profe Jacqueline, que en estos momentos se te toca someterle a una cirugía, quedaría muy difícil decir, compremos una nueva, porque ¿cómo se llama? Porque la profe Jacqueline ya no puede seguir dictando la clase, ¿sí? Entonces, es a eso a lo que me estoy refiriendo. El desarrollo tecnológico depende del ser humano.
no el ser humano del desarrollo tecnológico. Y ahí, cuando usted empieza a entender eso, sí comprende cuáles son las verdaderas funciones entre uno y otro. Cuando usted entiende que hay espacios para cada cosa y hay productividad para cada cosa, le entiende que el ser humano es independiente de la tecnología. Por tanto, cuando usted reduce eso a la empresa, ya ha entendido el factor sociológico, ahora mirado el factor empresarial, cuando usted reduce eso al fenómeno empresarial, no nos digamos mentiras, el 80 o 90% de las personas cuando llama a una compañía no quiere hablar con un Xbox, quiere hablar con una persona de carne y hueso para explicarle cuál es el problema que está teniendo. Sencillo. O sea, usted le puede poner en toda la operadora, le puede poner todas las condiciones, le puede decir que si le pasa tal cosa, hunde tal botón, que si tal cosa, tal otra, y la persona no le va a entender porque no es experto en tecnología, termina buscando un ser humano de carne y hueso que le explique qué es lo que está haciendo mal para poder entrar a solucionar el problema que le está teniendo. Si yo tengo un problema personal, si tengo un problema familiar, si tengo un problema sentimental, si tengo un problema, no voy a buscar un Xbox, voy a buscar otro ser humano. Por tanto, la primera falsedad que tiene la industria es suponer que el reemplazo del ser humano va a generar mayor nivel de productividad. Lo que termina haciendo es que la gente no consuma el producto porque no lo conoce y si lo conoce no les interesa. Prueba de ello es que hace 40 años atrás los japoneses están haciendo demostraciones de robots. Para muchos de ustedes seguramente serán de mi generación, recordarán las películas del Tamaguchi, recordarán las películas de, ¿cómo se llama? Pikachu y todo ese tipo de digamos, pero aunque esos eran productos reales que fueron vendidos a través de las tiras cómicas, no fueron necesariamente sus niveles de venta los más efectivos. La gente prefiere el perro al Tamaguchi, sencillo, porque el Tamaguchi no te va a dar lo que te da el perro, porque el Tamaguchi no va a reemplazar las funciones del perro. Entonces, es un error para la industria general, no solo para la industria colombiana, sino para la industria en general, suponer que el uso tecnológico va a generar el retrimento. Lo que uno observa, por ejemplo, en esta gran crisis empresarial, es que mucho del elemento, mucha de la crisis que se desenvuelve es en las grandes industrias. La gente ha regresado a la pequeña industria. Ya no compro en grandes almacenes, sino le compro a la vecina, sino le compro aquí al hermano. No prefiero empresas que me generen procesos de virtualización, sino procesos de donde haya abstracción humana. Yo, teniendo contacto con el otro, entonces determino si esa empresa es buena o no. A mí me choca hablar con un WhatsApp que no entiende qué es lo que yo realmente necesito. Y entonces me pone 5 opciones y marco la opción y esa no es, y tampoco la otra, y tampoco la otra, pero yo soy el que tiene el problema y está pagando. Entonces al final termino retirándome de la empresa porque no me sirve la opción que me está brindando la compañía. Entonces, en ese sentido, el sector humano no puede ser desarrollado o no puede ser desarraigado o no puede ser sacado del espectro empresarial por bajo nociones de que puede cambiarse o puede generar mayores retrimentos económicos. El ejemplo típico que uno tiene en la academia, decíamos hace unos años, nos vendían el concepto que a futuro las clases iban a estar pregrabadas, que los estudiantes podían meterse, escuchaban su clase, desarrollaban sus ejercicios y así se formaron como seres profesionales. Lo que entendemos es que no fue suficiente. Y no solamente la demostración que puso la pandemia, que de por sí los estudiantes mismos eran los primeros que pedían volver al salón de clases. Muchas veces los docentes eran los que decíamos, no, se puede dictar la clase virtual, se facilita el desplazamiento, se facilita se facilita la comunicación, se facilita la optimización de recursos, porque se tiene ya el computador, porque se tiene el internet, porque se tiene, y ellos pedían volver a clase porque el contacto humano es esencial. El contacto humano no desaparece y cuando el de contacto humano desaparece, desaparecemos como esencia humana. Ahí es donde nosotros nos queremos enfatizar en nuestra presentación. Este es el punto neurálgico que nosotros queremos desarrollar y queremos entonces mostrarle, ¿cierto? Queremos mostrarle que cuando su merced apuesta al factor tecnológico por encima del factor humano, está haciendo una apuesta pérdida. No estoy diciendo con esto, porque no queremos caer en los antagonismos que habíamos expuesto anteriormente, de la estructura sociológica, cognitiva, que buscaba la satanización del medio, ¿cierto? Entonces hay que condenar la academia, hay que condenar la tecnología, hay que condenar la investigación científica, sino todo lo contrario. El verdadero uso y la verdadera aplicabilidad que tiene esa expresión es lo que realmente se necesita potenciar. En el caso de la medicina, creo que no necesitaría mayor explicación, ¿cierto? En el caso de las redes, en el caso de la comunicación, en el caso de lo que necesitamos es formación de la persona, que la persona sepa
curiosísimo cuando la gente decía, me tocó desinstalar tal programa del computador o del celular porque no me dejaba trabajar. Pero su merced es persona adulta, consciente, puede tomar decisiones, ¿cierto? Me decía la profe Jacqueline que la selección Colombia femenina había llegado o llegó a las semifinales en estos días, cosa que felicitamos y nos alegra mucho. No soy muy seguidor porque uno entiende que estamos trabajando. Entonces, si alguien me pregunta, yo muchas veces me doy cuenta que juega la selección porque veo a los muchachos con la camiseta de la selección Colombia. ¿Porque me hace un desinteresado el fútbol? No, porque la prioridad mía es lo que me hace profesional, que no es lo mismo, ¿cierto?, que la prioridad del individuo. Entonces, la prioridad de pronto para el individuo puede ser participar y tener temas de conversación como esos de la selección Colombia, del partido de básquetbol, del tráfico, de las protestas, bueno, en fin, de cualquier cantidad de cosas, mientras que el fin último, ¿cierto?, el fin último del individuo profesional debe ser concentrarse en la eficiencia de su trabajo que está resolviendo. En ese orden de ideas, terminamos nuestra disertación, terminamos nuestra expresión manifestando 3 cosas que hemos querido resaltar. Primero, no caer en la expresión ludovica, que recordarán ustedes que era el movimiento inglés que condenaba la tecnología, porque no es cierto. No podemos suponer que si volviéramos a la época cavernaria, viviríamos en una forma mejor que la que vivimos hoy en día. Eso no significa que todo el uso de la tecnología sea el adecuado y correcto. Sin embargo, el problema no radica en el uso de la tecnología, sino en la ejecución de lo que estamos haciendo con la misma. Que yo pueda cancelar servicios desde mi casa es una ventaja. Ahora bien, que haya personas que utilicen el servicio para plagiar y meterse en cuenta, no es problema de la tecnología, es problema de la persona que está malversando el servicio, ¿cierto? O sea, si vuelvo otra vez al ejemplo, si entonces condenáramos que una persona coge un cuchillo para de pronto hacerle daño a otro, o condenáramos que una persona coge un martillo, o condenáramos que alguien cogiera un objeto para golpear a otro, entonces tendríamos que dejar de vender martillos, cuchillos y objetos que pueden dañar a otras personas, y tendríamos que regresar a la época cuaternaria o a la época de piedra, donde entonces nos defendíamos con varitas de palo y bambú, y no creo que sea la expresión real que nosotros debemos hacer. La expresión sí real es adaptarnos a la tecnología, significa saber hacer uso de ella. Saber en qué momento la tecnología es eficiente, en mi trabajo es eficiente, en mis funciones es eficiente, en estas funciones yo la puedo aplicar y en estas otras funciones no son necesarias que les aplique. Que no necesariamente es netamente familiar, porque se puede caer en la concepción que entonces dejemos, como hacían los abuelos o los padres de uno, apaguemos el televisor porque llegó la hora de la comida y entonces es el momento para estar en familia y demás. Y es una expresión muy bonita y funcionaba en las épocas antiguas. Entendemos que muchos nos formamos con esa condición y no creímos o no creemos que sea una forma de conducta, pero lo que sí es forma de conducta es que para hablar con mi pareja no necesito necesariamente estar usando el WhatsApp. Mi pareja, pues si mi pareja está enfrente, yo desconecto el WhatsApp, apago el celular y me concentro con mi pareja porque ese momento es mi atención de mi pareja. En ese momento estamos en una actividad familiar. En ese momento estamos en una actividad personal, ¿sí? Entonces el jefe, el trabajo, las otras cuestiones distractoras no son necesariamente relevantes en el momento que yo estoy en mi vida familiar. Entonces lo que se debe hacer es el verdadero uso de la tecnología y no satanizar la tecnología. Por eso no caigamos en ninguna de las dos. Y en el caso de la industria, que es el caso que nos han pedido que nos concentremos, es entender qué es lo que nosotros hacemos en la expresión, que por mucho que se desarrolle el elemento tecnológico, el factor humano es esencial. Sin factor humano dentro de la industria de la fábrica, su merced no tiene crecimiento. Le va a tocar siempre comprar tecnología porque la tecnología no se autocrea, ni se automejora, ni se autodesarrolla. Entonces le toca que otra empresa desarrolle tecnología para que se la venda a usted. Toca que otra empresa desarrolle el producto para que se lo compre a usted. Toca otra empresa y entonces cuando su merced da cuenta, usted no tiene empresa, tiene una empresa terciaria que es muy fácil de quebrar porque le perdió su elemento tecnológico. Entonces con eso terminamos, hacemos finalización de la disertación y quedamos pues abiertos a las preguntas que ustedes a bien tengan lugar. Mi profe Jacqueline, ¿qué haces con el Sí, gracias. De pronto hay algo para aportar. La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, a partir de las humanidades y de la comunicación oral y escrita, ha intentado formar esos futuros profesionales que puedan dar
razón de esta formación humana. Por ejemplo, en el sílabus nosotros tenemos un tema para ya próximos a terminar el tercer corte, donde se nos dice, oiga, son de mis estudiantes de sistemas. Entonces, hay una pregunta que dice si somos esclavos de la tecnología o no. Entonces, ya venimos hace unos buenos años aplicando pedagogías activas con el profe Rafael Cepeda, y nuestras investigaciones nos han conducido a que casi siempre se califica la tecnología como algo malo. Y una de las preguntas que hay en el sílabus es cuando nos dice si somos esclavos de la tecnología, y la mayoría dicen sí. Entonces yo les digo, pues entonces cambien de profesión, porque el problema no es la tecnología, es el humano, como lo acaba de decir el profe Rafael, de cómo podemos formar a esos futuros profesionales que no culpen a algo que ha avanzado a través de la historia. Sí quiero resaltar a los que nos antecedieron a nosotros, tanto estudiantes como a nuestros estudiantes, como a los compañeros conferencistas o ponentes, cuando hicieron énfasis en la importancia de cómo se hace necesario futuros ingenieros en sistemas aprender a programar. Casi todos los temas que nos llevaron hoy, desde la contabilidad, desde México, ahorita cuando nos hablaba Federico también de la corrupción, quienes están en las manos en la vida de los futuros ingenieros, y más de los de sistemas que tienen la capacidad de programar. En ese orden de ideas, queremos resaltar a partir de esta invitación que los seres humanos son indispensables para fortalecer esos lazos sociales, y también hay un tema que nos une dentro de nuestro programa, que si somos sociales por naturaleza, sí. Por eso se necesita desarrollar competencias humanas, competencias comunicativas que nos permitan comunicarnos verbalmente, pero también que cuando no tengamos la posibilidad de estar presente, como lo dijo el profe Rafael, porque este es un congreso internacional también, entonces poder estar a nivel nacional e internacional sin importar el lugar, y poder tener el privilegio de compartir estos conocimientos. Entonces, felicitar a los estudiantes, tanto de la Remington como de los países que nos siguen, en especial de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, la de Facultad de Sistemas, Mecatrónica, Procesos, Electromecánica, Mecánica. Claro que sí. Y quienes se están formando para aportar en la transformación de un mejor país. No, para terminarte, ya que la profe, por ejemplo, la dicha que tienen estos muchachos de estar en el Congreso, eso un netbot no te lo va a reproducir. La dicha de que los veamos a ustedes allá y ustedes nos vean acá, y la dicha de que ellos, ahora sí con micrófono abierto, sí, ahora sí todos con micrófono abierto. Excelente, buenas noches, muchísimas gracias. No. Sí, el solo hecho que podamos tener este espacio de intercambio de saberes, que nos veamos como estudiantes, que nos veamos como universidades, que nos veamos como miembros de la academia, eso no lo reemplaza ningún elemento tecnológico, no lo reemplaza un netbot. Y si estuviéramos allá con ustedes enfrente, sería mucho más rica la experiencia, porque la presencialidad y el contacto con el otro es fundamental. Y eso no lo reemplaza no lo reemplaza ni el WhatsApp, ni ninguna otra plataforma, mucho menos reemplaza el elemento. Por muy bueno que sea la tecnología, no va a reemplazar nunca el elemento en el que estemos nosotros juntos. Bueno, como se pueden dar cuenta, estamos súper felices a pesar de la hora, pero aquí nos quedamos María Isabel, de pronto algo para resaltar es que gracias a estos congresos es que también surge lo que se va a hacer mención a nivel general, es al multiculturalismo, y súper importante lo intercultural. Muchísimas gracias, doctora Jacqueline, doctor Rafael, de verdad que ha sido todo un gusto, y para todos ustedes, de verdad, un aplauso. A nuestros estudiantes por estar ahí acompañándonos, y que queremos oírlos también en ponencias. Gracias por permitirnos este espacio. Ahorita quiero que todos se acerquen ahí al doctor Rafael, y les voy a tomar un pantallazo a todos para que quedemos ahí todos en la cámara. Los chicos, vengan, chicos, les tomamos una foto a todos. Vengan acá. Vamos a nuestra última imagen de la noche, y a todos los que están en la distancia, si quieren abrir sus cámaras, bienvenidos. Estos son momentos, como decía el doctor Rafael, no hay nada como vivir esos momentos, tener ese impacto social, participar activamente todos, y no solamente a través de las redes, ¿verdad? No solamente con la tecnología la necesitamos, pero nosotros somos los creadores de esa tecnología, y por ende, así como creadores de tecnología, cambiantes y evolucionados,
necesitamos estar en contacto con todos los seres humanos. Aquí en compañía de Remington, allá en ¡Que compañía... viva la tecnología! Viva la tecnología, muchísimas Y los intercambios y demás. ¡Ay, qué chévere, rico verlos! gracias. Muchísimas gracias. Que tengan linda noche. Por favor, me están solicitando que si nos pueden ayudar y nos pueden regalar la biografía de todo, para que ellos quieren hacer también consultas sobre todo lo que ustedes expusieron. Entonces, si pero si mira, Rafael a me la propósito regalan, de la yo la invitación, comparto aquí a todos los chicos que se claro, quedaron hasta el final. ustedes pueden entrar a la página de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y bienvenidos a nuestra red. Nosotros, el profe Rafael y yo, formamos parte de la red de investigación formada en la escuela a partir de noviembre del año pasado. Como decíamos, gracias a la pandemia se han generado, no digo bastantes porque suena como si fuera mucho, pero se han estrategias que nos hacen unirnos como academia. Claro Mi que doctora, sí. solo pedimos el favor de que nos cierren el link de asistencia mientras ellos firman. Porque Por favor, que todos los que están también allá nos regalen la firma de asistencia y aquí estamos atentos para darles, compartirles. Ya nos van a compartir la bibliografía, yo se las comparto. ¿Pueden ingresar al link? No. Ya les comparto por ahí. Muchísimas gracias. Listo, con gusto. Muchos éxitos en tu congreso. Estos Igualmente, espacios son productivos. Sí, luego les compartimos, nosotros también tenemos el 2 y el 3 de noviembre nuestro primer congreso de... Abiertos a escucharlos. Si ustedes nos participan, nosotros ahí con gusto, con ustedes también participamos. Bien, mi doctora, nosotros vamos a proceder a retirarnos porque es que salir de Kennedy a las 9:30 hacia arriba es complicado. Claro, entonces les pedimos un permiso, los seguiré acompañando por el celular, gustísimos de tenerlos acá. No se ha ido ninguno, como se pueden dar cuenta, no se han ido ninguno, estamos esperando. Muchas gracias. ¿Sí? Y gustosísimos de acompañarlos en el siguiente evento y ya procederemos a que llenen el listado de asistencia. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes igualmente, linda noche. Chao, estudiantes, y a todos los que están siguiéndonos a través de las redes y los medios y los países.